Saludos amigos, feliz día, ¿cómo están ustedes? Le habla Axel Colina de FS Electronic, una vez más por acá. En este momento vamos a hacer lo que es un pequeño video, vamos a entregar a ustedes una pequeña información sobre lo que es la programación de computadoras automotrices. De forma coloquial, yo soy técnico automotriz en lo particular y lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros vendemos, lo que nosotros mostramos es lo que nosotros mismos usamos y nosotros mismos hacemos. El día de hoy le voy a hablar de lo que es la programación de ECUs o de módulos de control motor, ¿ok? Para vehículos. En los vehículos últimamente han existido muchos avances tecnológicos que han llevado a una migración importante de las personas del sector mecánico a estar migrando a la parte electrónica, a manejar los sistemas electrónicos del vehículo para poder conseguir una reparación exitosa. Sin embargo, están entrando muchas personas con mucha confusión. Tengo otros vídeos acá publicados en nuestro canal donde hablo de ciertos trabajos sobre las computadoras automotrices y he podido notar con preocupación que hay mucha confusión entre lo que es un programador automotriz, cómo puedo usarlo, para qué sirve, y de eso le venimos a hablar hoy. Vamos a dividir este tema en lo que son algunos puntos. Vamos a hablar de lo que son los archivos de las ECU. Esto tiene que ver con el tamaño del archivo, la extensión del archivo de acuerdo al programador que yo estoy usando, y esa misma extensión es la que me va a servir para yo poder hacer trabajo dentro de lo que es la computadora automotriz, dentro de ese archivo de software. Vamos a hablar de los programadores como tal, de los que yo uso acá en Venezuela, de los que usamos en nuestro día a día para programar el parque automotor que se consigue en nuestro país. Vamos a hablar de los editores de archivos, los editores de archivos de computadoras automotrices, archivadores, editores hexadecimales, que son aquellos que nos permiten trabajar ese archivo de la ECU para conseguir algo específico que nosotros queremos hacer con ese archivo. Vamos a hablar de lo que es el software, ¿ok? Lo que son aquellos software ya dedicados a alguna marca para cumplir funciones específicas y hacer más fácil el trabajo de editar el archivo. Y vamos a hablar de lo que es el checksum del archivo. Esto es lo que vamos a tener por el día de hoy y vamos a iniciar con lo que son el archivo de la ECU. Ok amigos, continuamos con lo que es esta instrucción, esta pequeña instrucción que vamos a brindarles a ustedes, y vamos a empezar hablando de lo que son los archivos de las ECU. ¿Qué es el archivo? El archivo es el código que se encuentra dentro de mi computadora automotriz. Vamos a tomar una computadora por acá. Acá tengo lo que es una computadora 33920 de Hitachi. Esta computadora la equipa lo que es el vehículo Suzuki Gran Vitara, la J3. 2.7 litros, ok, y vamos a observar acá lo que es su procesador. El archivo de la ECU es el software que se encuentra grabado dentro de esta computadora automotriz y es lo que le permite a ella funcionar. Este archivo tiene un tamaño, este archivo es de un tipo, los archivos que vamos a conseguir ahí son del tipo hexadecimal. Cuando se hace un código fuente, las personas que también realizamos código, porque nosotros acá en FS Electronic hacemos código para lo que son los simuladores de computadoras automotrices. Cuando hacemos código, nosotros lo hacemos en un lenguaje de programación. En el caso de nosotros utilizamos lo que son los lenguajes C, el lenguaje C++, pudiendo también usarse lenguajes como HTML. En el caso de General Motors, ellos pasan sus archivos en HTML. Ese archivo sufre una modificación. A ese proceso de modificación se le llama compilar el archivo y lo hace un software llamado compilador de archivo. Una vez está compilado para ser grabado en mi computadora automotriz, ese archivo se convierte en un archivo hexadecimal. Archivo hexadecimal. Vamos a escribirlo aquí, hexadecimal. Un archivo hexadecimal. Cuando yo me dispongo a leer la computadora automotriz para extraer ese archivo que me va a permitir programarla, yo lo que voy a conseguir es un archivo hexadecimal. ¿Ok? La extensión y el tamaño del archivo van a depender de otros factores. Del tipo de computadora que yo tenga, el tipo de circuito integrado que equipa esa computadora. En el caso de computadoras como la MS3132, que equipa los vehículos Renault, vamos a tener lo que es una memoria flash.
Una memoria flash del tipo 29F200. Esa memoria tiene un tamaño de almacenamiento de 256 KB. Así que el tamaño de mi archivo debe ser de 256 kilobytes para ese tipo de ECU automotriz. El tamaño del archivo depende del tamaño de la memoria que equipa la computadora automotriz. En las memorias vamos a tener memorias de tres tipos, o vamos a tener tres tipos de circuitos integrados dentro de la computadora automotriz. Vamos a tener la memoria flash, es una memoria donde se almacena el software de mayor tamaño, donde normalmente está grabado la cartografía de inyección, el código fuente, la calibración de mi ECU. Tenemos las memorias EEPROM. Las memorias EEPROM son memorias de bajo almacenamiento de memoria, así que aquí nunca vamos a conseguir una cartografía de inyección. En las memorias EEPROM se guardan informaciones como los inmovilizadores, el número de bastidor del vehículo, o sea, el número BIN, el número de identificación del vehículo y otros parámetros que el fabricante haya decidido poner dentro de la computadora automotriz, bien sea para hermanarse con otros módulos o como método de seguridad. Esos codes de seguridad, el PIN code, el BIN, las llaves, eso va a ir en mi memoria EEPROM. Y tenemos una modalidad que se llama TRICORE. Los circuitos integrados TRICORE son aquellos que dentro del mismo circuito integrado contienen las tres cosas: el procesador, la memoria flash y la memoria EEPROM. Todo dentro de un mismo circuito integrado. Así que dentro de este tipo de ECU yo voy a conseguir es un solo circuito integrado que contiene todo esto. Dependiendo de mi programador, yo voy a poder acceder por secciones a la memoria flash, a la memoria EEPROM dentro de ese circuito integrado, o accedo como un archivo total, un backup de la ECU, hago lo que es una lectura total. Entonces ese sería mi tipo de archivo. Y mi tamaño del archivo, que va a depender del tipo de circuito integrado que equipe a la computadora automotriz. La ubicación del archivo, ya hablamos de memoria flash, de memoria EEPROM, de lo que es TRICORE, y vamos a hablar de lo que es la extensión del archivo. Una vez que yo he hecho la lectura del archivo que se encuentra dentro de mi computadora automotriz, de acuerdo al tipo de programador que yo estoy usando, mi archivo va a salir normalmente con extensión .bin. Es la extensión más popular que producen en su mayoría los programadores automotrices cuando extraen un archivo, una extensión .bin. Programadores como UPA, como KES, como KATAK, PCMTool, PCMtuner, entre otros, producen archivos .bin. Tenemos otra serie de programadores que me van a generar una extensión del archivo diferente. Entre estos tenemos lo que es el HP Tuner. El HP Tuner genera archivos con extensión .hp. Así que con los editores de software que manejan archivos .bin, yo no voy a poder realizar la modificación de ese archivo. Necesito un software o un editor que maneje archivos de extensión .hp. ¿Ok? Para que estemos claros con eso. Yo necesito hacer la lectura y escritura de mi ECU automotriz, y eso lo voy a lograr a través del programador automotriz, independientemente si mi intención es reemplazar las llaves del vehículo, hacer un cambio total del archivo de la ECU, asignar parámetros, escribir un BIN, extraer el PIN code, modificar la cartografía de inyección. Eso lo voy a lograr yo con el programador automotriz. Los programadores automotrices no editan, eso lo hace el editor, y de eso le estaremos hablando más adelante. Entonces acá les hablamos de lo que fue el tipo de archivo, el tamaño del archivo, dónde se ubican los archivos, en realidad qué es mi archivo. Siempre, independiente de su extensión, va a ser un archivo hexadecimal, y yo no voy a poder trabajar este archivo con mi programador automotriz. El archivo ya se trabaja en un editor de software. Ahora pasamos a lo que es, ya vimos lo que fueron los tipos de archivos, hablamos de los archivos, vamos a hablar de lo que son los programadores automotrices. En el mercado, yo tengo acá a la mano algunos tipos de programadores que yo uso en mi día a día. Este es un programador KES de la gente de Alientech, que viene acompañado de este programador, el programador KATAK. Ok, lo uso bastante. Tenemos otros tipos de programadores
como puede ser el PCM Tool, que también funciona como J2534, el programador iPro, tenemos UPAL, TL866, Autotuner, PSM Tuner y un conjunto de programadores en el mercado. Los programadores automotrices en este mundo no los venden como una herramienta para nosotros hacer InmoOff o liberar las computadoras, como se le dice acá en Venezuela, para nosotros eliminar códigos de falla, hacer un DTC off o deshabilitar sistemas dentro del vehículo, hacer un EGR off, un DPF off, un AdBlue fuera, pero no sirven para eso. En realidad, el programador automotriz sirve para leer y escribir la ECU. Mi programador automotriz me va a servir a mí para hacer una lectura del archivo que se encuentra en la ECU y para escribirlo una vez que yo haya terminado. El programador no hace InmoOff. Ningún programador hace InmoOff. El programador no hace eso. El programador hace lectura y escritura de la ECU. Si yo quiero hacer un chip tuning, si yo quiero hacer un InmoOff, si yo quiero deshabilitar cualquier sistema o hacer cualquier tipo de modificación, necesito un programador que me permita leer y escribir el archivo en esa ECU. Así que es totalmente necesario que yo tenga el programador automotriz. Pero ¿voy a realizar el trabajo con el programador? La respuesta es no. Los programadores automotrices no hacen ese tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo corresponde a los editores. ¿Qué tipo de programador automotriz entonces me conviene a mí? Cada programador automotriz tiene lo que son modos de lectura. Acá en el programador Katak vemos varios sockets que tiene él, que es para colocar una serie de adaptadores. Una computadora automotriz puede ser leída por OBD2 a través del conector de diagnóstico y su protocolo CAN high, el CAN low, por línea K, dependiendo del tipo de computadora automotriz que tengamos. O también puede ser leída en banco. Hay computadoras como las generaciones Denso, más antiguas, que equipan los vehículos Fortuner, 4Runner. Hablamos de la 76F que se encuentra acá en Venezuela. Ese tipo de computadoras automotrices no admiten lectura por OBD2. Admiten solo escritura por OBD2. Yo puedo escribir un archivo en esas ECU por OBD2, pero no puedo leerlo. Para leer y escribir el archivo en la ECU, entonces yo voy a tener varias estrategias. El OBD2, para aquellas ECUs que permiten la lectura por OBD2, voy a tener lo que se llama BDM, que es un método de lectura por adaptador, unos pines que se encuentran dentro de la ECU. Lo podemos ver mucho en las computadoras Motorola de la línea Chrysler, Jeep y Dodge, como la NGC3, NGC4, NGC5. Ese tipo de computadoras admiten lectura por BDM a través de un adaptador. Tenemos lo que es la lectura JTAG, que es la que admiten la mayoría de las computadoras automotrices de la marca Toyota o la mayoría de las ECU que equipan los vehículos japoneses. La estrategia JTAG corresponde a una serie de uniones donde yo tengo que conectar unos cables dentro directamente sobre la tarjeta para yo poder hacer la lectura y escritura de un archivo de programación en esa ECU. También tenemos otros métodos de programación, como lo puede ser el bootloader, el modo por book, que también se hace conectando ciertas uniones en algunos pines de los integrados directamente sobre la tarjeta, o en el caso de Mitsubishi, el boot mode solamente es una conexión en banco al pinout de la ECU. El pinout de la ECU hablamos de estos conectores. Okay, entonces yo puedo manejar lo que es una serie de conexiones, hacerla aquí directamente en el conector de la ECU y hacer la extracción de ese archivo cuando hablamos de la línea de vehículos Mitsubishi o de las computadoras de Mitsubishi Electronics. Recuerdo, el programador automotriz me va a servir a mí para extraer ese archivo del que ya habíamos hablado y una vez que yo haga mi trabajo volver a grabar el archivo. Hay un mito con respecto a un programador muy potente acá en América. Ese programador potente se llama HP Tuners. El programador HP Tuners. HP Tuners. El programador HP Tuner no hace InmoOff, no deshabilita sistemas,
no hace nada de eso. Quien hace todo ese trabajo del que goza HP Tuner es un software que se llama BCM Suite. Con el equipo yo lo que voy a hacer es lectura y escritura de la ECU. Una vez que yo extraigo ese archivo, en la misma instalación del dispositivo HP Tuner, se me instala un editor que se llama BCM Suite. En el BCM Suite es que yo trabajo todos mis archivos. Hago mi potenciación, deshabilito sistema, hago IMO off, grabo llaves, hago lo que voy a hacer y procedo a grabarlo otra vez. Incluso puedo hacer la lectura de la ECU, quitar mi HP Tuner del vehículo y ya tengo el archivo. ¿Por qué trabajar con BCM Suite en HP Tuner? Porque es un software hecho para trabajar con la extensión que produce el equipo HP Tuner, que es una extensión de tipo .hp. Cada vez que yo trabajo con HP Tuner, mi archivo va a tener extensión .hp, y BCM Suite, que es el software editor dedicado al sistema HP Tuner, es quien va a hacer el trabajo sobre ese archivo para yo volver a grabarlo con mi dispositivo. Continuando con el tema, y ya hemos hablado de lo que son los programadores automotrices y para qué me sirve, vamos a hablarles ahora de lo que es el editor de archivos. El editor de archivos es un software dedicado a la modificación del tipo de archivos hexadecimales que se encuentran en las computadoras automotrices. Entre los que más destacan está el BCM Suite, que es el que trabaja con archivos .hp para la gente que escribe y lee con HP Tuners. Tenemos lo que es Winols, es un archivo de edición avanzada, nosotros lo usamos acá, pero este editor de software no es para principiantes. Es un editor de software muy potente, pero muy complejo, muy complejo, donde se necesita tener amplio conocimiento en lo que es la edición de archivos hexadecimales. Tenemos Toyolex, tenemos InmoDoctor, entre los que le puedo nombrar acá. Acá estos dos los usa uno para hacer lo que es los trabajos de InmoOff y para hacer lo que es el DTC Off. En el caso de Toyolex, que trabaja con todas las generaciones denso, puede escribirnos si desea conseguir el archivo. El Toyolex trabaja con todas las generaciones denso y puede hacer DTC Off, InmoOff, DPF Off, EGR Off y unas cuantas modificaciones dentro de lo que son los archivos de las computadoras Toyota. Entonces, el editor de archivos es aquel que me va a permitir a mí, una vez hecha mi lectura y tengo mi archivo, abro mi editor, y el editor es quien me permite visualizar ese archivo y realizar las modificaciones sobre ese archivo de acuerdo a lo que yo desee hacer. Tenemos editores que vienen integrados, como el editor del programador UPA, que ya viene integrado dentro del software del programador. Y en UPA se instalan unos pequeños archivos de programación que los llamamos scripts. Esos scripts cumplen una función específica, que es escribir el BIN del vehículo, escribir las llaves, extraer el PIN code, resetear la ECU, virginizar ese tipo de memoria. Lo mismo sucede con el resto de los editores que conseguimos en el mercado. De acuerdo al trabajo que yo deseo realizar y al tipo de sistema que equipa el vehículo, que no es lo mismo el sistema que el vehículo. El vehículo puede ser Renault, el vehículo es Renault, y la computadora es Siemens. Entonces, esto es una marca y esto es otra marca. Lo que es Renault es el vehículo, no la computadora. La computadora es Siemens. ¿De qué tipo? Ok. EMS 3134. ¿A quién equipa? A los motores K4M, los vehículos Megane, Scenic, con aceleradores electrónicos. Y la Kangoo también viene equipada con computadoras MS3134. Esos son los que equipa esto. Hay que diferenciar esta parte acá. Entonces, si yo tengo una computadora Siemens 3134 y yo lo que quiero hacer en esa computadora Siemens es deshabilitar el sensor de oxígeno, yo hago la lectura de la ECU. ¿Con quién?
con un programador automotriz que me permita leer ese tipo de sistema o que trabaje con ese tipo de sistema. Les pongo un ejemplo de sistemas complejos. Los sistemas General Motors son muy difíciles de trabajar. Al sistema General Motors, para hacer un clonado de esa GECU o una lectura exitosa, nosotros lo hacemos con lo que es el InmoPro el software de Axon, que equipa los escáneres Launch X431 Pro. ¿Ok? También existe un programador en el mercado que se llama IOPro y el IO Terminal, que son una copia del otro. Y trabajan exclusivamente con los sistemas de General Motors. Hacen la lectura y escritura de ese tipo de sistemas. Pero una vez yo tengo mi archivo, necesito un editor. Y ese editor es el que me va a permitir a mí modificar el archivo. Una vez que yo modifico mi archivo, yo procedo a hacer la corrección de la suma de comprobación del archivo y nuevamente regreso a donde empecé, al programador automotriz, para poder hacer la escritura dentro de mi computadora automotriz y que mi modificación o el trabajo que se estaba realizando haya quedado de manera exitosa. Ahora hablaremos de lo que es el checksum como paso final en la programación automotriz. Cuando se ejecuta el archivo dentro de la ECU o cuando yo pongo el switch en on y la ECU despierta y necesita leer el archivo de su cartografía de inyección para iniciar, se hace una comprobación. Esa comprobación es un número que se da como resultado de una suma del archivo hexadecimal y a esa suma la llamamos checksum o suma de comprobación. Es un proceso bastante complejo que hacen los microcontroladores en el momento de hacer un reset, en el momento de hacer el inicio para empezar a trabajar. Una vez que yo hago una modificación de un archivo cualquiera, el checksum se corrompe, se daña. Si la suma de 2 más 2 es igual a 4 y yo modifico esto y le pongo 3, entonces 3 más 2 son 5, no 4. Hay que hacer la corrección de esto, del resultado de la suma de comprobación. Una vez que yo salgo de mi editor, entro a un software dedicado a correctores de checksum. Muchos equipos que trabajan en línea, como PCM Tool, ellos hacen una corrección automática del checksum al momento de la escritura. Pero para los que hemos trabajado con equipos clon, los equipos clon normalmente no hacen esa corrección de checksum. Yo puedo tener un archivo bien trabajado y si no corrijo el checksum, una vez yo grabe en mi módulo automotriz, el módulo no inicia. Lo peor aún, en algunos módulos, como las computadoras Motorola, en muchas computadoras del fabricante Delphi o en computadoras del fabricante Hitachi, la computadora se bloquea o se daña lo que es mi procesador y ya no lo voy a poder ni leer ni escribir. Normalmente dejando la ECU inservible, a menos que usted tenga un procesador de repuesto por ahí, que usted pueda reemplazar el procesador, y es un proceso bastante difícil y no muy común. Así que atención con esto. Cuando yo modifico un archivo, necesito hacer la corrección de checksum para que el resultado de lo que yo coloqué sea correcto. Y este 2 más 2 que daba 4 y yo lo modifiqué y le puse 3 de 5. Y mi ECU vea que la suma es correcta y pueda iniciar. Esperamos contar con el apoyo de ustedes. Déjenos sus comentarios en lo que es la caja de comentarios del video. Si usted desea adquirir alguno de los software, puede ir a nuestra página web o contactarnos desde el enlace de WhatsApp que está en la descripción del video, hablar con nosotros y nosotros le recomendaremos qué software necesita usted para hacer los trabajos dentro de su computadora automotriz. Si usted no tiene ni idea de lo que es la programación de computadoras automotrices y esta conversación le dejó muchas dudas, por favor háganmela saber en la caja de comentarios y puedo ofrecer para usted un curso de introducción a lo que es la programación automotriz, algo mucho más específico, mucho más paso a paso, donde yo podré aprender las diferencias de los programadores automotrices, cuál me conviene más, cómo hacer los procesos de lectura y escritura, cómo hacer los procesos de modificación de un archivo,
para conseguir trabajo de programación de forma exitosa. Esto fue un video de programación sobre equipos automotrices. Yo soy Axel Colina de FS Electronic. Muchas gracias.